permanecer de pie, vamos a orar. Just going to stand and pray to you. Vamos a orar. Dios, gracias por ser nuestro sostén. Gracias por comprender nuestro dolor y nuestros sufrimientos. Gracias por tu compasión. Gracias por tu amor. Gracias, Dios, por cada persona que has traído aquí hoy, cada hombre, cada mujer, cada niño, hasta algunos que están en camino. Dios, gracias por tus bendiciones. Gracias, Dios, por la salud que nos das. Gracias porque este año podemos estar aquí así con reuniones presenciales. Gracias, Dios, por estas bendiciones. Gracias por nuestras familias. Dios, te pido, los que están aquí, varios extrañan a sus familias, extrañan a sus hijos, extrañan a sus padres, extrañan a su pareja. Y te pido, oh Dios, por cada familia representado aquí hoy, oh Dios, te pido tu bendición. La bendición que viene cuando te conocemos, cuando te oímos y te seguimos. Oh Dios, aumenta nuestra fe en ti. Ayúdanos a caminar por fe y no por vista. Oh Dios, algunos que han pasado por cosas muy difíciles en su vida, y en particular en los últimos años. Dios, hoy cuando estudiamos tu palabra, ayúdanos a entender tu compasión y también los propósitos que tienes en tus milagros. Sobre todo, ayúdanos a creer más en ti y en nuestras vidas cotidianas también seguirte a ti hasta el momento cuando te veamos cara a cara. Jesús, esto pedimos en tu santo nombre. Amén. Vamos a tomar nuestros asientos y vamos a abrir la Biblia. Si es la primera vez que estás aquí o si es la primera vez en esta temporada, estamos en el libro de Lucas, pero hoy vamos a buscar unos lugares diferentes
antes, porque para entender unas frases de nuestro estudio hoy de Lucas, vamos a leer de 2 de Samuel primero y después de Apocalipsis, unos versículos. Primero 2 de Samuel, página 7, capítulo 7, sería página 319, página 319. No sé cuánto conoces de la historia de David o quién fue David. David fue un rey en el Antiguo Testamento, vivía como unos 1000 años antes de los tiempos de Cristo. Y Dios le dio unas promesas muy bonitas, pero tal vez nos parecen un poco raras. David quería construir un templo para Dios y Dios le dijo: tú no puedes construirme un templo, pero tu hijo es el que lo va a hacer. Y a través de un profeta, Natán, Dios tenía palabras para David, aquí página 319, versículo 12, donde dice: pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Es página 319, la primera columna, y así dice: pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real. ¿Para cuándo? Siempre. Para siempre. Exacto, eso es algo bien clave para hoy. Versículo 14: yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Ahora versículo 16. Tu casa y tu reino durarán ¿para cuándo? Para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Entonces Dios le dijo a David: tu trono va a seguir por siempre. Pero en Israel ahora, ¿existe un descendiente de David? No. ¿Qué pasó? ¿Mintió Dios a David? Pues sabemos que Dios no miente, ¿verdad? Pero esto es una de las profecías que habla acerca de Jesús. Porque Jesús viene a ser de la sangre de David. Así en términos humanos, ¿verdad? Porque sabemos que su padre no tuvo padre biológico, pero en términos humanos, él vino de la sangre de David. La Biblia contiene, el Antiguo Testamento contiene muchas profecías acerca de un Mesías que iba a venir. Y siempre decía que el Mesías iba a ser descendiente de David. Eso es una de las profecías. Quiero que busquemos el libro de Apocalipsis. Esto sería mucho después de tiempo. El Apocalipsis después de los tiempos de Jesús, dicho. En página 1303, última página del Nuevo Testamento, 1303. Entonces lo que leímos antes fue a David 1000 años antes de Cristo. Eso está después de Cristo. Apocalipsis 22. Y aquí dice Jesús algo, versículo 16. Página 1303, dice Jesús aquí, en versículo 16, 1303, dice Jesús: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David. Entonces él está diciendo: yo vengo antes de David y después de David, porque Jesús es eterno, ¿verdad? Él es la raíz y la descendencia de David. Entonces en los tiempos judíos, cuando nació Jesús, los judíos siempre estaban esperando la llegada de un tal Mesías y sabían que iba a venir de la familia de David de alguna forma. Y esto es algo que tenemos que entender para entender algo muy importante en nuestra historia. Entonces vamos ahora a nuestra historia. Libro de Lucas. Lucas 18, 35.
Es página 1094 y 1095. Vamos a comenzar a leer hoy página 1095. Página 1095. Página 1095. Y es una historia de uno de los milagros de Jesús. Uno de los milagros de Jesús. Página 1095. Y hoy sobre todo quiero que veamos dos cosas cuando terminamos de leer y estudiar lo que dice. Quiero que pensemos en dos preguntas. Uno, ¿cuál fue el propósito de los milagros de Jesús? ¿Por qué hizo sus milagros? ¿Qué es lo que Jesús quería mostrarnos y enseñarnos acerca de Él a través de sus milagros? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿por qué seguir a Jesús? ¿Por qué debemos seguir a Jesús? Porque sabemos que seguir a Jesús de verdad es un entregamiento total, ¿no? Él no solamente quiere nuestra presencia en una iglesia los domingos. Él quiere todo nuestro ser. Es lo que Él pide de nosotros los seres humanos. Y sabemos que esto viene con un costo. El costo puede ser burlas, sobre todo. Y en otros países tiene un precio económico. Es posible que pierdas tu trabajo por seguir a Cristo. En Egipto, por ejemplo, los mejores trabajos no dan a los que siguen a Cristo. En otros países significa la muerte. ¿Pero por qué seguir a Jesús? Entonces esas son las dos preguntas para hoy. ¿Por qué los milagros? ¿Cuáles son las cosas que Jesús quiere enseñarnos? ¿Y por qué seguir? Vamos a leer la historia. Versículo 35 dice, un mendigo ciego recibe la vista. Versículo 35 dice, sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo ¿qué? Limosna. Entonces aquí esto es la persona más importante de nuestra historia hoy. Bueno, la persona más importante es Jesús, pero la persona principal de la historia es un mendigo. Dice que está ciego, no dice si nació ciego o si se hizo ciego en algún momento, pero sabemos que ser ciego ha de ser bastante difícil, ¿no? No sé cuál sería peor, nunca ver a nada o a nadie, de nacer ciego, porque no sabes lo que estás perdiendo, en parte, ¿verdad? O de haber visto por algunos años y después perder la vista, sería bien difícil, pero las dos cosas, ambas cosas, bastante difíciles de no poder ver. En nuestros tiempos por lo menos podemos ir a doctores especialistas para ver si hay esperanzas, pero en aquellos tiempos no existían esas clases de medicinas o tratamientos médicos. Cuando estaba ciego era una cosa de por vida. Y sabemos algo más acerca de él, no solamente ciego, pero dice que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna, y eso quiere decir que no viene de una buena familia, viene de una familia pobre, porque si tuviera relaciones ricos con dinero no estuviera él allá, pero se encuentra ahí todos los días pidiendo limosna. Imagínate la vida de él, trata de ponerte en zapatos de él. Todos los días te levantas en la oscuridad. Alguien tiene que preparar tu comida. Tienes que comer en la oscuridad. Luego te guían a un lugar en la ciudad, en la oscuridad. Tomas asiento ahí. Todo el día pides limosna. Y termina tu día y necesitas pedir que alguien te ayude a regresar a tu casa. Alguien tiene que preparar tu comida. Y te pones a acostar y en la mañana vuelves a lo mismo, ¿no? Sin esperanza. Sabes que así va a ser mi vida. Hoy y mañana y pasado mañana y todos los días de mi vida, así voy a vivir yo. Sufriendo y algo desesperante, ¿no? Pues él está ahí sentado, dice. Y versículo 36 dice, oyó a la multitud que pasaba y preguntó qué acontecía. Entonces escuchó algo diferente. Algún día escuchó que allí pasaba mucha gente y él pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Estoy escuchando que algo fuera de lo normal está pasando. Y la gente le dice,
Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Le respondieron. Y esto, Jesús de Nazaret, es porque Jesús, como en México, fue un nombre bastante común. Aquí en Canadá nadie llama a sus hijos Jesús, a menos que tengas raíces hispanos, pero fuera de esto nadie tiene ese nombre. Pero en los tiempos de Jesús fue un nombre bastante común. Y de decir Jesús de Nazaret está pasando, quiere decir, Jesús de Nanacamilpa está pasando, pero no es Jesús de Santorum que está pasando, es Jesús de Nazaret el que está pasando. Y es la idea, que hay muchos Jesúses y ellos dicen Jesús de Nazaret está pasando. Pero este ciego había escuchado algo acerca de este tal Jesús, que había escuchado rumores de milagros, que este Jesús tenía poder hasta de sanar a los ciegos. Y por la primera vez en su vida entra en su corazón la esperanza de poder volver a vivir otra vez. Entonces, versículo 38, él grita, y quiero que vean lo que grita. Dice, Jesús, hijo de ¿quién? Hijo de David. Lo primero que tenemos que ver, ellos dijeron Jesús de Nazaret está pasando, y él no dice Jesús de Nazaret, ten compasión de mí. Él dice Jesús, hijo de David. ¿Qué es lo que él está diciendo? Él es el Mesías. Él está diciendo, Jesús, yo reconozco quién eres. Las profecías en los últimos 1000 o 1500 años acerca de alguien, un Mesías que va a venir algún día, eres tú. Tú eres el escogido de Dios. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo reconozco que tú eres Jesús, hijo de David. Eres nuestra esperanza. Así que vemos simplemente en esas palabras. Por eso buscamos en los otros libros el significado de esto. Jesús, hijo de David. Porque yo quiero que ustedes vean la fe que tiene Él. Él reconoce quién es Jesús y por fe grita esto, Jesús, hijo de David. Pero quiero que también veamos algo muy hermoso. Dice, Jesús, hijo de David, ten ¿qué? Compasión de mí, gritó el ciego. Y esto es una palabra que significa mucho. No simplemente dice, sáname o dame la vista. Él dice algo mucho más profundo. Él dice, ten compasión. Él está diciendo, Jesús, estoy sufriendo. Jesús, en términos humanos no hay esperanza para mí. Jesús, yo quiero que veas mi dolor. Quiero que en realidad me veas quién soy y lo que estoy sufriendo. Ten compasión de mí, dice. Bueno, versículo 39. Los que iban adelante lo reprendían para que se callara. Pero él se puso a gritar aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Así que él no se deje llevar por las palabras de las gentes. Las gentes le dicen, no, Jesús está muy ocupado, Jesús no tiene tiempo para ti, no eres importante, eres simplemente un mendigo aquí en la calle y tú no vales nada, Jesús no tiene tiempo para ti. Él dice, no, Jesús es mi única esperanza que tengo. Y él grita aún más fuerte, Jesús, mírame, escúchame, ve mi sufrimiento, dice. Y versículo 40 dice, Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntó Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver. Recibe la vista, le dijo Jesús, tu fe te ha ¿qué? Sanado. Y al instante, ¿qué? Recobró la vista. Es decir, Jesús simplemente con una palabra, este hombre vuelve a ver otra vez. Esto es algo increíble. No sabemos cuál fue su problema, si fue problemas de los músculos o de los tendones o de los nervios o de infección de bacterias o de un virus. No sabemos por qué no vio el Señor, pero simplemente con las palabras de Jesús, las células ahí de su cuerpo le obedecen a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el autor y creador
de cada célula en nuestras vidas. Y Él tiene control sobre cada detalle de nuestras vidas. Y cuando Jesús dice, las cosas y las personas obedecen a Él. Y en este momento Él recibe la vista y vuelve a ver. Y versículo 43 dice, entonces glorificando a Dios, comenzó ¿a qué? A seguir a Jesús. Exacto, y vamos a hablar de esto. Comenzó a seguir a Jesús. Y todos los que lo vieran, daban ¿qué? Alabanza a Dios. Sí. Entonces les pregunto las dos preguntas. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de los milagros de Jesús? Uno de los propósitos es que veamos en Jesús la compasión que Él tiene. Esto no es el único lugar en la Biblia donde habla de la compasión de Jesús, pero habla de Jesús. Aquí en otros libros también habla de la misma historia. En Mateo y en Marcos también habla de la misma historia. Y dice, cuando Jesús lo miró, antes de sanarlo, dice, se compadeció de él. Y compadecer es decir, como que uno se pone zapatos y sufre junto. Se puso en zapatos de él y entendió, comprendió su sufrimiento. Y Jesús es el que comprende el sufrimiento del ser humano como nadie más puede comprender nuestro sufrimiento. En esta semana pasada leí un libro escrito por un hombre que ahora es pastor en Inglaterra. Él nació en Inglaterra, tenía una hermana menor que él, y cuando tenía 2 años fueron abandonados por su madre. Su madre los dejó en manos de su papá, y su papá se juntó con otra señora que tenía hijos propios. Y su madrastra abusó demasiado de él y de su hija menor. Su hermana era una hija especial, tenía ciertas cosas, defectos en su cuerpo. Y en su libro describe cómo ella los torturaba por los primeros 10 años que tenía con ella, de 2 a 12 años de edad. Ella abusó demasiado de él y de su hermana. A veces con sus otros hijos que tenía, ella daba de comer a sus propios hijos y a ellos 2 no. Por días a veces, 2, 3 días. Ella lo golpeaba. Ella lo pateaba fuerte. Un día llegó de la escuela con un dolor fuerte aquí de este lado. Y dijo ella, me duele de mi abdomen, no puedo caminar, no puedo hacer nada. Y ella estaba ahí con amigas. Y se burlaba de él y comenzó a patearlo frente a sus amigos. Y se cayó él. Y cuando se despertó, estaba en el hospital. Era su apéndice. Ella por días lo cerraba en un armario, sin ropa y sin comida. Y ella siempre se burlaba de él, decía, tu mamá no te quería a ti, por eso te abandonó. Tu papá está aquí conmigo, pero no le importas, porque a él no le importa lo que te hago. Y así físicamente, mentalmente abusaba de él. Y él gritaba y clamaba a Dios y decía, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no haces nada? Nunca había ido a una iglesia, nunca había tenido nada de instrucción de parte de la palabra de Dios. Y por fin pensaba, pues Dios, o no existe, o es débil, o simplemente lo que pasa en nuestras vidas no le importa. Y dejó de creer 100% en Dios. Y cuando llegaba a tener los 13, 14 años, ya un poquito más fuerte, con este enojo y rabia que tenía, comenzó a maltratar a más gentes. Comenzó a robar, a usar droga, a asaltar a la gente para conseguir dinero. Fue a la prisión por un tiempo. Y cuando salió de la prisión estaba usando drogas, bien enojado con Dios. Pero encontró allí una Biblia. Entre las drogas, en una casa, encontró allí una Biblia.
y por la primera vez en su vida comenzó a leer. Y dice en su libro que comenzó a leer así, lugares como aquí, Lucas 18, de la compasión de Jesús por los que sufren. Y luego entendió que Jesús, por ejemplo, aquí no tenía por qué sanar a este hombre, no estaba obligado. Pero Jesús quería ayudar, porque ve el sufrimiento y quería ayudar, le nace ayudar. Y le llamó mucho la atención a él también esa palabra, Jesús se compadece, porque pensaba, Jesús siendo Dios no tenía por qué así caminar en zapatos de nosotros. Pero voluntariamente se hizo hombre y por eso comprende los sufrimientos de nosotros. Él que fue injustamente tratado, golpeado, azotado, le escupieron el sufrimiento de Jesús por nosotros. Y entonces quiero que veamos en esta historia la compasión de Jesús, pero aún más lo que estudiamos hace 8 días, los versículos antes, versículo 31, 34, es cuando Jesús predice de nuevo su muerte. Decía a sus discípulos, vamos bajando a Jerusalén, donde me van a matar y me van a maltratar y voy a morir en la cruz. Y aquí en esta historia de hoy, esto es, se puede decir, días antes de ser crucificado. Y quiero que vean la compasión de Jesús, sí, en esta historia de este hombre ciego, pero aún mucho más. Toda clase de sufrimiento del ser humano le importa a Jesús, lo que sufrimos aquí en este mundo terrenal. Pero lo que viene después, Jesús ve el sufrimiento igual, el infierno de los que están bajo condenación de Dios. Y quiere ayudar también para esto. Es lo que tenemos que ver en el contexto de esta historia. Imagínate, si Jesús nada más hubiera sanado a este hombre, decirle, ahora tú puedes ver y puedes vivir el resto de tu vida, unos 20, 30, 40 años, como sea, no sabemos, ¿verdad? Pero después vas a pasar toda la eternidad en el infierno, sin esperanza de salir. Pues ¿dónde estaría la compasión de Jesús? La compasión de Jesús se ve en esta historia, pero mucho más profundo se ve en el hecho de que Él aquí va rumbo a Calvario para dar su vida en la cruz, para los pecados de cada uno de nosotros. Y este hombre que fue abusado de niño, cuando comenzó a leer la Biblia, se dio cuenta que él también estaba culpable delante de Dios. Siempre había echado la culpa, yo me estoy portando mal por culpa de esa mujer. Y por su culpa hago las cosas que hago. Y siempre no quería hacerse responsable por sus propios errores. Y al leer la Biblia se dio cuenta, yo también tengo mis errores. Sí. Jesús no solamente vio mi sufrimiento cuando ella abusaba de mí, de mi hermana, pero también Él ve mi necesidad por un perdón. Y Él, al enterarse de esto, entregó su vida a Cristo. Entonces, una de las cosas que vemos aquí, el por qué hizo Jesús los milagros, ¿qué es lo que aprendemos? Tenemos que ver su compasión. Esto es algo bien fuerte. Pero también tenemos que ver que Jesús tiene en realidad el poder de perdonarnos. ¿Ok? Y quiero que veamos esto. Vamos a poner un dedo aquí en Lucas 18, pero quiero que busquemos al libro de Lucas 5, el mismo libro, pero es otro capítulo. Lucas 5, unas páginas antes, es ahora página 1073. 1073 es otra historia cuando Jesús sana a otra persona. Y estamos en esto, el porqué de los milagros. Aquí quiero que vean algo muy bonito. No sé si conocen la historia, pero unos hombres tenían un amigo paralítico
que no podía caminar. Él igual sin esperanza, página 1073. Y lo llevaron a una casa, pero había muchísima gente en la casa y no pudieron acercarse a Jesús. Entonces ellos decían, pues, si Jesús no lo va a mirar, no lo va a sanar. Entonces tenemos que hacer algo. Subieron ahí al techo y abrieron las tejas. Abrieron las tejas y lo dejaron bajar, lo bajaron ante los pies de Jesús, ¿verdad? Entonces, versículo 20, muy interesante, dice, al ver la fe de ellos, ¿no? Jesús dijo, amigo, ¿qué? ¿Tus pecados quedan cómo? Perdonados. Estamos en versículo 20 de Lucas 5, donde dice, Jesús sana a un paralítico abajo. Dice, al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Y esto es muy sorprendente. No pienses que Jesús va a decir en este momento a este muchacho, te voy a sanar, quédate sanado, levántate y camina. Es lo que uno piensa que Jesús le va a decir, pero Jesús le dice, amigo, tus pecados quedan perdonados. Y los fariseos y los maestros de la ley, versículo 21, comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo quién? Dios. Versículo 22. Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo que levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa, ¿qué? Alabando a Dios. Entonces aquí vemos otro propósito en los milagros de Jesús. Porque decir a alguien, estás perdonado por tus pecados, pues ¿cómo vas a saber si realmente tus pecados están perdonados o no? Por ejemplo, si yo te dijera, pues hoy te sientes bien culpable por tus pecados, está bien, yo te perdono tus pecados. Pues vas a decir, pues, ¿quién eres tú para perdonar pecados? ¿Y cómo puedo estar seguro si realmente perdonas mis pecados? Pero si después te digo, pues tú te accidentaste de niño y no tienes una pierna, entonces para que sepas que yo sí tengo poder para perdonar, quédate sanado. El instante tienes otra vez tu pierna. Entonces vas a creer lo que te estoy diciendo, ¿no es cierto? Sí. Con este paralítico también. Jesús le dijo, tus pecados están perdonados. Y la gente, ¿quién eres tú? Para que sepan que yo sí tengo autoridad para perdonar, levántate. Y se levantó. Y con nuestra historia de hoy, Jesús quería que todo el mundo entendiera su compasión para poder perdonar pecados también. Y dijo al ciego, recobra la vista. Y en un instante pudo ver. Entonces quiero que veamos, vamos a volver aquí a Lucas 18 otra vez, página 1095, pero quiero que veamos la compasión de Jesús, la compasión para nuestro sufrimiento ahora, pero también su compasión en poder perdonarnos por nuestros pecados. Es lo primero que tenemos que ver. ¿Por qué los milagros? Ahora tenemos dos respuestas, podemos hablar de muchas más respuestas, pero como dice aquí, también versículo 43, la segunda pregunta, ¿por qué seguir a Jesús? Dice 43, al instante recobró la vista. Y después dice, entonces glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús. Y mi pregunta para nosotros fue, ¿por qué seguir a Jesús? Cuando realmente seguir a Jesús significa un entregamiento total. Es decir, no es simplemente los domingos o de una pequeña oración. Seguir a Jesús significa seguir con toda tu vida. ¿Y por qué hacerlo? Pues si estuviera aquí presente hoy, a mi lado, el ciego, y si tú le preguntas, ¿tú sigues a Jesús? Sí, yo sí sigo a Jesús. ¿Y por qué sigues a Jesús? ¿Qué diría el Señor?
Pues yo era ciego y ahora puedo ver. Y por eso les digo, porque Jesús es el Hijo de David. La Biblia hablaba de Él por miles de años. Y ahora aquí está. Y me ha sanado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo sigo a Jesús porque Él me vio y se compadeció de mí. Él vio mi sufrimiento, lo que yo veía. Y por eso lo amo y lo sigo. Yo sigo a Jesús porque sería malo no seguirlo. Sería muy mal agradecido no seguirlo. Y sobre todo le sigo porque Él me amó cuando nadie me amaba. Y ahora yo lo amo. Y para nosotros, ¿debemos seguir a Jesús? Sí. ¿Por qué debemos seguir a Jesús? Porque Jesús es el que nos da ojos para ver espiritualmente, ¿no es cierto? Jesús es el que nos da ojos para entender nuestras vidas, lo que hemos vivido, lo que vivimos. Jesús es el que nos da de entender las cosas espirituales. Andamos bien ciegos espiritualmente, ni nos nace buscar a Dios como esta canción Eras tú. Sí. Y Jesús nos hace entender las cosas. Abre nuestros corazones. Si tú hablas con alguien que sigue a Jesús y le dices, ¿por qué sigues a Jesús? Seguro te va a decir, porque Él me perdonó cuando no lo merecía. ¿Por qué sigues a Jesús? Porque Él comprendió mi sufrimiento. He sufrido demasiado en mi vida y muchas personas no entienden mi sufrimiento en las profundidades de mi corazón, y Jesús me ve y comprende. Yo sigo a Jesús porque si no sigo a Jesús, ¿dónde estaría yo? Por ejemplo, este ciego, si no hubiera clamado a Jesús, ¿dónde estaría? Ciego aún. Y si tú y yo no clamamos a Jesús por perdón por nuestros pecados y para su ayuda en nuestras vidas, ¿dónde estamos? ¿Y dónde quedamos mal? ¿Dónde quedamos? Quedamos mal. Sí. Seguimos a Jesús porque cuando Él nos llama, no nos queda de otra. Como las células en el cuerpo de este ciego, cuando Jesús dijo, quédate sano, las células obedecieron la voz de Jesús, y cuando Jesús nos dice, sígueme, lo seguimos, porque no nos queda de otra. Seguimos a Jesús porque Él es el que nos ama con el amor del Padre. El amor que no encontramos en este mundo. Por eso seguimos a Él. Y te pregunto hoy, ¿tú sigues a Jesús? Tenemos que seguir a Jesús, y por eso estamos aquí, para aprender de Él, ver cómo es Él, ver lo que significa seguirlo, animarnos los unos a los otros, seguir a Él en esta temporada, en cada año de nuestras vidas, hasta que Dios nos llame a su presencia. Vamos a terminar con una oración. Dios, gracias. Gracias por esta historia. Jesús, gracias por tu compasión hasta ese ciego y hasta nosotros. Gracias, Jesús, por morir en la cruz. Gracias por llamarnos a seguirte. Gracias por entender nuestro sufrimiento, hasta el sufrimiento de los abusos, los maltratos. Tú comprendes. Gracias, Jesús, por vernos y comprendernos. Y ayúdanos, Jesús, te pido, seguirte hoy, en esta temporada, oh Dios,
Llámanos cada día a seguirte más. Te pido y te ruego por los que estamos aquí presentes en este año 2022, que sea un año cuando maduremos más espiritualmente, cuando crezcamos más espiritualmente, cuando te sigamos más cada día. Y esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie para cantar ahora la canción 380, 380, 380, 380.